Liam Lawson verá su ascenso a Red Bull como un sueño hecho realidad, un asiento en uno de los mejores equipos de la Fórmula 1 después de haber sido titular en solo 11 grandes premios, pero estar junto a Max Verstappen también puede acabar siendo su peor pesadilla. Pierre Gasly, Alex Albon y Sergio Pérez podrán contarle lo que es ver que tu confianza se vea golpeada al medirte directamente con Verstappen y cómo eso puede convertirse en un vicioso espiral descendente que no hace más que exagerar tus defectos. No es que sea imposible competir con Verstappen como compañero de equipo, pues Carlos Sainz y Daniel Ricciardo lo han hecho bastante bien en los primeros años de Verstappen en la Fórmula 1, pero Lawson está entrando en lo que probablemente sea la tarea más difícil de la Fórmula 1. La increíble habilidad de Verstappen nace de cómo siente el coche en la entrada de las curvas lentas. Según el jefe del equipo Red Bull Christian Horner, los compañeros de equipo de Verstappen a menudo son capaces de igualar o incluso ligeramente ser más rápidos que Max en las curvas de alta velocidad, y es en el otro extremo del espectro del perfil de curva donde la capacidad de Verstappen para controlar el coche mientras se desliza hace la diferencia. Horner utiliza el ejemplo de la curva 3 en Austria, la cerrada horquilla ascendente a derecha al final del primer sector del Red Bull Ring, para ilustrar cómo se manifiesta el talento de Verstappen en la pista. Mientras que otros pilotos desearían una parte trasera estable para tener la confianza de atacar la curva, Horner dice que Verstappen es casi como un piloto de motos en la forma en que puede llevar la velocidad a la curva totalmente imperturbable mientras el coche se está moviendo. Eso significa que el equipo puede configurar el coche para que tenga un tren delantero más sensible y un tren trasero más suelto, sabiendo que Verstappen explotará al máximo la agudeza del coche en las curvas cuando otros se verían limitados por la falta de confianza en la parte trasera. Naturalmente, esto repercute en la dirección de desarrollo aerodinámico de Red Bull, no en el sentido de que Red Bull haya adaptado deliberadamente los conceptos de sus coches a las habilidades específicas de Verstappen, y probablemente no haya ningún equipo de Fórmula 1 lo suficientemente avanzado como para poder hacerlo, sino más bien en la dirección de desarrollo de cada coche individual. A medida que Verstappen ha ido encontrando más tiempo por vuelta, el equipo ha ido llevando sus coches más por ese camino. 2 veces, una en 2020 y otra en 2024, esto les ha hecho tropezar seriamente. A veces los pilotos de Fórmula 1 son tan buenos, y parece que Max Verstappen es uno de ellos, que pueden sortear los problemas de una forma tan sencilla que el equipo dejará de pensar o incluso de saber que esos problemas existen en primer lugar. A finales de 2020, el director técnico Pierre Bache explicó cómo la capacidad de Verstappen para controlar la inestabilidad del coche, que sería imposible de manejar para otros pilotos, empujó a Red Bull a hacer el coche aún más inestable. Sabían que en última instancia sería más rápido si el coche pudiera estar más al límite. Verstappen lo hizo funcionar, así que Red Bull siguió yendo en esa dirección y Verstappen siguió haciéndolo funcionar. Red Bull acabó por darse cuenta de que era solo la adaptabilidad de Verstappen lo que hacía que este círculo pareciera virtuoso. En realidad, el equipo había alcanzado un techo de rendimiento con el coche que significaba que otros pilotos no podían sacarle más tiempo por vuelta. Quizá recuerdes que en 2020 Alex Albon tuvo tantas dificultades con el comportamiento nervioso del RB16 que perdió su asiento para 2021 y Red Bull contrató a Sergio Pérez en su lugar. Y entonces el ciclo se repitió. A medida que Red Bull desarrollaba sus coches de 2022, 23 y 24, Pérez tenía más problemas mientras Verstappen prosperaba, y finalmente, aunque Red Bull aceptó las quejas de Pérez sobre el coche de 2024 y empezó a solucionarlas, Pérez fue apartado en favor de otro piloto, en este caso Liam Lawson. Como coches de 2 reglamentos completamente distintos, las razones técnicas de las limitaciones del RB16 de 2020 y las del RB20 de 2024 eran bastante diferentes. Sin embargo, cuando el equipo intentó sortear esas limitaciones, se encontró con un problema muy familiar, y de nuevo, el reconocimiento de lo que estaba ocurriendo se vio minimizado por Verstappen. Corregir este tipo de problemas lleva su tiempo, pero para Red Bull existe el doble problema de reconocer cuándo la habilidad de Verstappen está engañando accidentalmente al equipo y luego rastrear los problemas a través de un complicado sistema de desarrollo aerodinámico y del coche que tarda tiempo en producir correcciones. A medida que Red Bull añadía carga aerodinámica al coche en el desarrollo, balancear el coche era cada vez más difícil. Durante un tiempo, Verstappen aún podía hacerlo funcionar, pero finalmente llegó a un punto en el que ni siquiera sus habilidades podían compensarlo.
pero mucho antes de que llegara a este punto, el coche se había vuelto demasiado exigente para Pérez. La brecha entre él y Verstappen en 2024 empezó a abrirse realmente en Imola, la séptima ronda de la temporada, cuando una nueva ala en el borde del piso, que aumentaba la carga local, es decir, hacia adelante, dio al coche un balance aerodinámico más hacia adelante. Fue entonces cuando el déficit de Pérez respecto a Verstappen empezó a crecer y siguió un patrón muy similar al de las temporadas 2022 y 2023, cuando Red Bull comenzó el campeonato con un coche subvirador, es decir, con el balance aerodinámico más hacia atrás, pero evolucionó lejos de eso a medida que los coches se desarrollaban. La capacidad de Verstappen para explotar un balance aerodinámico muy adelantado en la entrada de la curva, con todas las sensaciones de inestabilidad trasera que ello conlleva, es lo que acaba con la competitividad de sus compañeros de equipo y finalmente con su reputación. El coche de Fórmula 1 teórico más rápido tiene un centro de presión aerodinámica muy adelantado, el equivalente en carga aerodinámica a la distribución del peso. Es la forma más eficaz de crear carga aerodinámica, con el menor coste en resistencia aerodinámica. Pero al túnel de viento no le importan cosas como la facilidad de conducción y esa sensación de inestabilidad que puede hacer que el piloto tenga la sensación de que el coche está a punto de salir de control. Por eso, siempre se suaviza la transición de la recta a la curva incorporada al perfil aerodinámico de los coches, para dar al piloto la confianza necesaria para empujar. Por eso siempre hay un desfase entre lo que las simulaciones de un equipo de Fórmula 1 le dicen que es teóricamente la forma más rápida de desarrollar y hacer funcionar el coche y lo que sus pilotos pueden extraer realmente de ese coche. A menudo se obtiene un mayor rendimiento general bajando el umbral del coche en favor de dar confianza al piloto. El campeón del mundo de 2009, Jenson Button, afirma que el mayor punto fuerte de Verstappen es su capacidad para conducir el coche más cerca de ese límite teórico que casi nadie. Button considera que la mayoría de los pilotos encontrarían que el balance del coche de Fórmula 1 perfecto de acuerdo al túnel de viento es horrible para trabajar con él, por lo que ajustarían el coche lejos de eso para tener la confianza de comprometerse en las curvas. Pero para Max no necesariamente es así. Albon, compañero de Verstappen en Red Bull en 2020, lo ha comparado con tener un cursor en la pantalla con la sensibilidad al máximo. Dice que cuando se subió por primera vez al Red Bull tenía tanta parte delantera que si soplabas el volante hacías un trompo. Esto pone a los compañeros de equipo de Verstappen en apuros inmediatamente. Albon dice que a medida que avanza la temporada, Max busca una respuesta cada vez más aguda del tren delantero del coche y va cada vez más rápido a medida que consigue lo que quiere. El otro piloto, que busca un coche más estable, tiene que asumir niveles de riesgo cada vez mayores para intentar mantener el ritmo, lo que inevitablemente le lleva a acabar chocando. Algo así le ocurrió a Pérez en los entrenamientos de Hungría en 2023, durante una fase en la que intentaba desesperadamente dar un giro a su forma, copiando esencialmente el enfoque de Verstappen. La dificultad de conducir el coche obliga a los compañeros de equipo a pilotar de forma demasiado consciente, no en lo que Albon llama un manejo fluido, que es básicamente un ritmo natural e irreflexivo que libera al cerebro para pensar en otras cosas, como la estrategia, las tácticas de carrera, las luchas en pista o cómo se está comportando el coche. Pero aunque Verstappen puede llevar las cosas más lejos que la mayoría, no es tan sencillo como que el coche tenga una parte delantera cada vez más fuerte y sea cada vez más rápido. A partir de cierto punto, lo único que está haciendo es que vaya tan rápido como antes, pero recurriendo más a su habilidad para poder hacerlo. Más allá de ese punto, ni siquiera sus acrobacias lo compensan, y va más despacio de lo que quería ir en un coche más balanceado. No es que se le acabe el talento, sino más bien que el balance aerodinámico ya no coopera en todas las fases de la curva, porque al tener más tren delantero en las curvas mientras frenas, al inducir un mayor movimiento hacia adelante del centro de presión aerodinámico del coche, también induces un mayor movimiento hacia atrás del balance cuando dejas de frenar, lo que te lleva al punto que Max odia, el subviraje a mitad de curva. Todo depende de cuánto se mueve el centro de presión y de lo rápido que lo haga. En 2024, el problema fundamental de Red Bull se reveló por fin al equipo en Monza, donde los coches tienen tan poca carga aerodinámica que su altura en la parte trasera a baja velocidad es la mayor que pueden llegar a tener.
Fue Verstappen quien observó en un gráfico de datos que mostraba la carga aerodinámica y el balance aerodinámico a distintas velocidades que el desplazamiento hacia atrás de dicho balance cuando reducía la presión de frenado después de girar era mucho más pronunciado que en el caso del coche 2023. Esto era la causa del subviraje en las curvas que tanto le debilitaba. A partir de ahí, el equipo comprendió lo que estaba pasando, desechó las mejoras previstas y creó una nueva, que llegó completa al Gran Premio de los Estados Unidos en Austin con un efecto positivo. En Monza, Red Bull se dio cuenta por fin de que las cosas habían llegado a un punto en el que Max perdía más tiempo de vuelta por el subviraje en las curvas de media velocidad que el que ganaba con la fuerte rotación inicial que el equipo había estado induciendo en el coche. Por eso ya estaba mucho más lejos de lo que Pérez podía soportar. Como hemos mencionado antes, Pérez se había visto limitado por ello desde Imola. Pérez fue el primer indicador real de que Red Bull se dirigía hacia serios problemas con su coche de 2024. Fue el primero en verse afectado negativamente por un coche con una sensación de inestabilidad trasera y su caída de forma fue, en retrospectiva, el coche diciéndole a Red Bull que ahora estaba en el punto de disminución de los rendimientos de tiempo por vuelta al seguir por esa ruta de desarrollo. Verstappen simplemente lo disimulaba adaptando su manejo. Habrá un punto álgido en ese rango de balance en el que el coche será tan rápido como pueda ser. Para Max, ese punto estará más cerca de la inestabilidad de lo que lo estaría para la mayoría de pilotos, pero al ir un poco más allá, incluso Max sería más lento. Pero con este reglamento, con el Venturi de efecto suelo muy atrás en el coche y el gran alerón delantero afectando con demasiada facilidad el efecto suelo, a Verstappen probablemente no le gustaría el balance de ese coche de compromiso óptimo. Seguiría anhelando un frente más fuerte y luego se enfadaría por el aumento del subviraje en las curvas de media velocidad. Así es como parece funcionar la aerodinámica en estos coches, pero es un punto difícil de identificar para un equipo con Verstappen, porque hay tiempo de vuelta si se sigue ese camino, pero solo hasta cierto punto. Mientras tanto, el compañero de equipo puede quedar a la deriva, como Pérez nos lo ha demostrado en las últimas 3 temporadas. Hasta ahora, en su corta carrera en la Fórmula 1, Liam Lawson ha demostrado una gran confianza y una capacidad para adaptarse rápidamente. Para un nuevo compañero de Verstappen es un buen punto de partida. El jefe del equipo Christian Horner también cree que el estilo de conducción natural de Lawson se adapta mejor al tipo de coches que le gustan a Verstappen, pero lo inestable que sea un coche con el que Lawson pueda rendir y vivir con lo que siente, algo determinado por los receptores y sus neuronas más que por cualquier otra cosa, determinará probablemente su destino final. Pero sin duda tiene un gran trabajo entre manos para conseguir que su historia acabe de forma diferente a la de sus antecesores, y quizás si Red Bull puede mejorar en la identificación del punto en el que la brillantez de Verstappen está disfrazando las limitaciones fundamentales del coche, eso también ayudará a Lawson a rendir mejor y llevará a Red Bull a ser un equipo menos desigual.